Y tengo a Alan Capetillo, analista, quien nos va a ayudar a desglosar esta reforma política. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, con el gusto de saludar a ti y a todo tu auditorio con este tema que, pues bueno, ha estado en la discusión durante ya varios meses. El día de ayer por fin se concreta la promulgación de la reforma a nivel constitucional, es decir, todavía hay una segunda etapa que se tiene que llevar a cabo con la llamada legislación secundaria, pero pues ya se cambió la Constitución, que en teoría era lo más difícil, y se incluyeron esta serie de cambios que pues parece ser que van a cambiar de manera profunda las reglas, cómo se hace política en este país, los incentivos a los cuales los políticos obedecen, con base en los cuales toman decisiones de corto, mediano y largo plazo, y pues esperaríamos que estas nuevas reglas, estos nuevos incentivos, hagan que los políticos tengan una razón para tomar decisiones más coherentes con una visión de Estado y no simplemente con una visión de cortoplacismo de cada 4 años estar metidos en un proceso electoral, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, el tema de la profesionalización, siempre partiendo de la premisa de que un sistema político, un conjunto de normas electorales, no se basan en que los políticos sean honestos, sean buenos, estén buscando el desarrollo de la sociedad o el bienestar de la nación, sino se parte del principio de que son seres humanos, de que buscan su propio interés, y de lo que hay que hacer con las reglas electorales, con el sistema político, es ponerles incentivos para que su propio egoísmo redunde en decisiones que sean mejores para la colectividad. Es lo que por ahí Bertrand Mandeville llamaba los vicios privados convertidos en virtudes públicas, que parece ser la lógica de este tipo de reformas, ¿no? Ahora, esta reforma aprobada el 13 de diciembre en el Congreso de la Unión y después pasada para su aprobación a los estados a partir del 23 de enero, si mal no recuerdo, para que 18 legislaturas, ya lo mencionas, esto es a nivel constitucional, para que 18 legislaturas la aprueban, que por cierto aquí pues no hicieron lo propio, se retrasaron hasta que se aprobaron en otros 18 congresos, aquí nomás como que no pasó nada. Cosa que es raro, porque en los últimos tiempos siempre ha habido una carrera entre las legislaturas locales por ver quiénes son los primeros que pasan las reformas constitucionales. La reforma energética, por ejemplo, pasó en 7 días. Al vapor, bueno, al vapor se discutió durante mucho tiempo en el medio público, pero sí ya el proceso legislativo concreto pues se ha llevado a cabo de manera muy rápida, particularmente para hacer reformas constitucionales. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Ahí, fíjate que yo desglosé los puntos principales. Se habla de 56 iniciativas presentadas por todos los grupos políticos que llevaron a conformar esta reforma política en nuestro país. Entonces yo desglosé algunos puntos. ¿Cómo ves si los analizamos parte por parte? Vamos. ¿Qué te parece si empezamos la autonomía constitucional que se otorga al Consejo Nacional de Evaluación en la política de desarrollo social, Coneval, como se llama? Pues es un tema de la política de desarrollo social, es decir, de los recursos públicos que se utilizan para subsidiar o para paliar la pobreza y la eficacia con la cual estos recursos rinden resultados. Entre comillas, porque sí, por eso, me imagino por eso ¿no? Y obviamente su obvio impacto electoral, porque pues obviamente te sirven para generar estructuras políticas, clientelas, que te son leales a cambio de recibir privilegios, de recibir despensas, de recibir apoyos de cualquier tipo. Entonces es una materia que es necesaria porque, bueno, hay que llevar a cabo política de desarrollo social para poder ayudar a sacar a las personas de la pobreza o para poder paliar a las personas que se encuentran en estado de indefensión en términos económicos, pero sí el uso político que se da a estas herramientas o a estas políticas públicas siempre ha sido muy cuestionado, y la idea de que el Coneval se vuelva autónomo supone que estos criterios, la evaluación de estos programas, pues obedezca a criterios técnicos, a criterios económicos y no a criterios político-electorales. Eso es, me parece que a lo que obedece este tipo de reforma, que bueno, se saluda, me parece que es una buena idea en términos generales, pero habrá que ver si en los hechos no hay una subordinación de los programas de asistencia social a fines políticos. Digo, habrá que verse con el tiempo. Finalmente es algo que siempre se le ha cuestionado al PRI, por ejemplo, ¿no? El tema de desarrollar clientelas con base en programas de desarrollo social. La política despensera, como se conoce comúnmente, ¿no? Exactamente, que también yo creo que es una idea del presidente Enrique Peña Nieto de buscar atender ese flanco débil, donde siempre de manera sistemática se le ataca, para poder decir, pues este no es un gobierno populista, este no es un gobierno despensero, y de hecho tan es así que esta herramienta de política pública la saco de mi esfera y la pongo en un órgano constitucional autónomo. Yo creo que esa es la lógica.
El Instituto Federal Electoral, el IFE, se transforma, desaparecen los institutos estatales electorales. Uno de los puntos tal vez más polémicos, ¿no? Hay otros, pero también se incluye en esos llamados polémicos. Bueno, durante años se ha dicho, a veces con razón y en mi opinión a veces también sin ella, que los gobiernos locales interfieren de manera excesiva en los procesos políticos a nivel local, o sea, en las elecciones de estados, de ayuntamientos, de diputados locales, y que hasta cierto punto los gobiernos de los diferentes estados, los gobernadores, el jefe de gobierno en el Distrito Federal, tenían un control excesivo sobre los procesos políticos a nivel local. Eso se ha dicho, es muy discutible en realidad esa afirmación, pero eso es lo que se ha dicho a nivel nacional durante los últimos tiempos, y esto conlleva a que particularmente el Partido Acción Nacional estuviera impulsando muy fuertemente la idea de que se creara este Instituto Nacional de Elecciones, con lo cual desaparece el IFE. El Instituto Federal Electoral ha dejado de existir a partir del día de ayer, y lo que va a existir ahora es este Instituto Nacional de Elecciones, que básicamente es la misma estructura del IFE, pero dotado de una serie de facultades extraordinarias para poderse involucrar en los procesos políticos locales. Es decir, las personas se quedan, las reglas cambian. Básicamente, la estructura se queda, el nombre cambia, se le aumentan facultades, se cambia la estructura particularmente de su Consejo General, que ahora pasa a ser formado por 11 integrantes, que van a ser todos nombrados en los próximos días. Esperemos que estos sí se pongan de acuerdo, porque hace algunos años tuvimos el problema de que duraron año y medio sin poderlos nombrar. Y a partir de que se dé la renovación del Consejo General, se van a dar también renovaciones en los diferentes órganos locales, como es el caso de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral, para también renovar a las cabezas de los diferentes institutos, ¿no? De hecho, en Aguascalientes tenemos por ahí el tema de que, aunque el periodo constitucional para el cual fueron elegidos los actuales consejeros locales prácticamente ya venció, estamos en una indefinición jurídica, puesto que la reforma constitucional establece que hasta que no estén los del Instituto Nacional Electoral se dará la renovación ahí. Entonces tenemos ahí una vacatio legis, o como le llaman los abogados, de que no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Y en los próximos meses tendrá que darse este proceso de renovación para tener en lo local las autoridades que llevarán en una primera instancia la organización del proceso electoral de gobernador o de alcaldes en dentro de 2 años y medio, ¿no? Y tengo entendido, los consejeros pueden participar en esta contienda electoral interna, por así llamarlo, se pueden integrar a través de un examen de oposición y habrá que, el proceso es un proceso que todavía no está bien diseñado, porque va a ser materia de la legislación secundaria. Apenas se dio la reforma constitucional, se establece que va a ser un proceso que va a involucrar al Senado de la República, quien va a nombrar en última instancia los consejeros locales. O sea, la idea es obviamente sacar un poco de la esfera de lo local y llevarlo hacia lo federal, estos nombramientos, para regresarlos a lo local. Y en teoría, porque el Senado tiene un contrapeso muy fuerte respecto a los poderes ejecutivos locales, puesto que ahí está una serie de actores plurales de diferentes fuerzas políticas que tienen un contrapeso respecto al gobernador del estado, ¿no? Me parece que esa es la lógica de negociación que se da en esta esfera, y hacerlo mucho más público, y en este sentido que las personas que lleguen a los órganos locales pues tengan todo el aval, toda la transparencia que les puede dar un proceso federal. Bien, Alan, te voy a interrumpir. ¿Qué te parece si regresando hablamos del punto tal vez más polémico de esta reforma, la reelección de legisladores federales y la reelección que se propone a nivel estado en este documento que se promulga el día de ayer? Las 9:35, una pausa, volvemos a Más Allá de la Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Era una mañana fantástica. Se suponía que todo debía salir a la perfección. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero. Nos alarmó la velocidad a la que consumíamos el agua. Entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. ¡Papá! Hablaba en serio sobre suicidarse. Sentía que desfallecía. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Sobreviví. Capítulo estreno. Domingo, 5 de la tarde. Hola, soy Marta Velasco y quiero invitarte a un espacio donde reconocerás las herramientas para el autoconocimiento. Un mejor entendimiento de nuestra conexión con la naturaleza.
tips prácticos para tu hogar y soluciones clínicas para estar saludable. Consejos que te ayudarán a sentirte mejor. Hogar y Salud con Marta Velasco. En vivo, 11 de la mañana. En el mundo del espectáculo siempre habrá amores, desamores, enredos, pleitos y muchos más trapos por descubrir. Velo en Lavando Ajeno, todos los días, 3 de la tarde, solo por BITV. La naturaleza es sabia y deja a nuestro alcance lo necesario para lograr el bienestar que tu cuerpo necesita. Belleza Dominical con Gaby Pérez. Domingo, en vivo, 11 de la mañana. Elegancia, diversión, belleza, clase y distinción. Semana a semana, llevamos a la pantalla todos los detalles de los eventos sociales más destacados de Aguascalientes. Blanco y Negro, tu revista de sociales en televisión. Capítulo estreno, sábado, 12:30 de la tarde. Seguimos con Más allá de la noticia. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Los contras. Pero bueno, el tema, decía yo, sin duda más polémico es la reelección de legisladores federales. Muchos dicen, utilizando este argumento histórico, sufragio efectivo, no reelección, implementado allá en los años 20, 30 por Madero, ¿no? Es de hecho más viejo. De hecho, la frase mucha gente no lo ubica. Fíjate que alguien me decía eso, que viene en los tiempos de Porfirio. Viene ¿no? desde el plan de la Noria, que fue el que hizo el propio Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez. La frase original de sufragio efectivo en una reelección es una reivindicación de Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez cuando Benito Juárez estaba reeligiendo, ¿no? Hay quien dice que la diferencia entre Juárez y Díaz es que Juárez supo cuándo morirse, ¿no? Pero que finalmente esa fue la reivindicación. Después Madero la recupera ya hacia la revolución en el plan de San Luis y así quedó consagrada en el imaginario histórico, ¿no? Como un tema de la revolución de Francisco y Madero en contra de Porfirio Díaz, aunque en realidad no tiene mucho sentido. Particularmente aquí la reelección que se está discutiendo es la reelección de legisladores, en todo caso de los ayuntamientos, de los alcaldes, de gobernador o de presidente de la República. Eso nadie lo está discutiendo, ni se está poniendo sobre la mesa, ni se ha discutido nunca. De hecho, la reelección estuvo permitida en México hasta la década de los 30, terminando la revolución todavía había reelección. Fue más bien con el régimen posterior a la revolución, con el régimen priista, que se retiró la reelección como una manera de subordinar a los legisladores a la voluntad de los ejecutivos, porque finalmente si tú no tienes reelección, no tienes un horizonte como legislador, un horizonte profesional de largo plazo, sino que pues tienes que quedar bien con la estructura del partido y con el jefe político, que es el que después te puede reubicar una vez terminado tu mandato, ¿no? Es decir, aunque no lo parezca, el hecho de que no exista reelección implica un menoscabo en la autonomía de un poder legislativo que en teoría tendría que responderle a la ciudadanía, a los electores, pero que en los hechos, una vez que son elegidos, pues tienen que responderle a quien les va a dar la próxima chamba una vez que se les termine el hueso, ¿no? Esa es más o menos la dinámica en la que se mueve el tema de la reelección, buscar crear incentivos para arraigar a los legisladores respecto a sus electores, dándoles esta posibilidad de ser reelegidos. Es una posibilidad, no es un hecho. El hecho de que se puedan reelegir implica que tienen que ir a otra elección, en esa elección tienen que enfrentarse otra vez a una campaña, otra vez con un electorado que los va a cuestionar, y obviamente los otros candidatos, porque va a haber más candidatos, los van a cuestionar respecto a qué hiciste, por qué tengo que votar por ti, y no es una aduana fácil, es difícil. Una elección primera pues es relativamente fácil porque vas con el rollo idealista de que vas a transformar la
las cosas, de que vienes a la sociedad civil, pero en una reelección tienes el tema de, bueno, ya estuviste ahí, ¿qué hiciste? Y siempre legitimarte en ese sentido, conseguir los votos, se antoja más complicado. Entonces, sí, es un tema interesante. Ahora, yo decía, bueno, ok, por las personas que llegan por el voto de la ciudadanía, los diputados, senadores, perfecto, pero hay ahí una mafia de personas, de figuras que utilizan partidos políticos que son los mismos de siempre, que los que llegan al Congreso, a las cámaras, porque son los que mueven al partido y que ellos mismos tal vez se proponen, y ahí andan siempre. Ya tenemos identificadas las figuras en el PRI, en el PAN, en el PRD, y llegan por la vía plurinominal. Eso sí van a durar, entonces así están casi siempre. Imagínate con este tema de la reelección, pues ahí no los vas a sacar nunca. Habrá que ver, digo, es un tema que hay que discutirse, bueno, particularmente por el sistema electoral que tenemos en México. Tenemos un sistema mixto con mayoría relativa y representación proporcional o plurinominales, como les llaman, ¿no? Es un tema que se tiene que discutir. Digo, yo no estoy tan seguro que no tenga costos para un partido político llevar a personajes impresentables en las listas de candidatos plurinominales. O sea, por ejemplo, al PRI, por ejemplo, le pegó mucho llevar a Carlos Romero de Champs en su lista al Senado en la pasada elección. No sé hasta qué punto pueda de alguna manera utilizarse después por los partidos políticos de oposición o los contrarios, decir, oye, pues tú estás llevando estos candidatos que son impresentables y los quieres convertir en diputados o en senadores. Por ese lado podría haber cierto contrapesos, podría haber cierto costo político para la fuerza política que llevara un personaje de esta naturaleza. Es parte de que la ciudadanía esté atenta de quiénes son los candidatos plurinominales, de que los propios partidos en la competencia se estén buscando o criticar en términos de quiénes son estos representantes de representación proporcional, porque aparte la representación proporcional tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una razón de ser, que es representar tanto a las minorías como también llevar a veces cuadros de los partidos políticos o políticos profesionales que, si bien no son los más populares o los que tienen el perfil más pues social de la campaña política, de caer bien, sí son regularmente los más profesionales, los que saben hacer mejor trabajo político. A veces ese trabajo político a la sociedad no le gusta cómo se hace, porque como decía von Bismarck, si hay algo que no debemos de saber es cómo se hacen las salchichas y cómo se hace la política, ¿no? Pero la realidad es que muchos de estos cuadros son cuadros que le dan solvencia, le dan consistencia en términos intelectuales al trabajo legislativo. Tienes el caso, por ejemplo, de Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, en el PRI, que es un personaje que se pueden opinar muchas cosas, pero que es un político que se ha desempeñado de manera, yo creo que bastante brillante en la labor legislativa, y que, para bien o para mal, son de los cuadros más consistentes, más sólidos, que articulan mejor un discurso, que desarrollan mejor las ideas y que saben de qué se trata gobernar y de qué se trata legislar. Y los encuentras en todos los partidos políticos, igual que encuentras personajes impresentables. Siempre, Carlos, ¿no? Digo, será muy lo que mencionas, sí, claro, siempre ahí, siempre lo mismo. Es probable que lo hayan acaparado. Cuando jóvenes quieren trascender y pudieran también... Ahí el tema es que finalmente lo que deseamos es que el órgano funcione, que sea funcional y que se tomen buenas decisiones y que sean responsables además. Digo, el tema de la renovación generacional sí es un tema que se tiene que ir dando, pero que se tiene que ir dando de manera natural. Forzarlo no te lleva realmente más que estar improvisando cada 3 años candidatos, que además en el esquema de reelección, y aparte con el esquema de las candidaturas ciudadanas, que no fue parte de esta reforma, pero que ya estaba incluido en la Constitución, pues también te va a dar una nueva lógica, ¿no? O sea, finalmente tú tienes la experiencia frente a la juventud, las nuevas ideas, la frescura, y pues son los ciudadanos los que tendrán que escoger qué esquema quieren desarrollar, ¿no? Bueno, hay otro punto, la Fiscalía General de la República, en sustitución de la PGR, como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. Este tema es complicado, porque pues finalmente es el tema de la administración de justicia, y particularmente en el contexto del crimen organizado que se está viviendo en México, pues es un tema delicado. La idea de cambiar de procuraduría a una fiscalía es darle otra vez el tema de la autonomía, porque pues bueno, el tema de las procuradurías siempre ha sido muy cuestionado respecto hasta qué punto son utilizadas por los partidos en el gobierno para perseguir a los opositores políticos o para proteger a determinados grupos y demás, ¿no? En este caso, la Procuraduría General de la República, que hoy encabeza Jesús Murillo Caram, pasa a transformarse en una fiscalía con autonomía, que en realidad el término Procuraduría Fiscalía es irrelevante, es un cambio nada más de nombre, pero el cambio central es el tema del nombramiento, que es un nombramiento transeccional de más de 6 años, que va de un presidente a otro,
y que además le da la posibilidad incluso de poderse enfrentar incluso al presidente de la República en algún caso, porque el procurador, si bien va a ser nombrado por el presidente con la aprobación del Senado, para ser removido, para ser quitado del cargo, el presidente lo puede remover, pero necesita que el Senado esté de acuerdo, porque si el Senado no está de acuerdo, el Senado puede respaldar al procurador y el procurador se queda aún en contra de la voluntad del presidente. Esto le da al procurador cierta autonomía de la que antes no gozaba y que incluso lo podrían llevar a distanciarse, y la lógica es también que busque legitimarse públicamente incluso contra personajes del gobierno. Bien, vamos a una pausa a las 9:47. Otro punto importante, lo dejamos al aire: el umbral de los partidos políticos se incrementa de 2% a 3%. Regresamos después de la pausa. Los temas que te interesan, analizados a fondo, más allá de la noticia. En el 2009, más allá de la noticia. Estás viendo Más allá de la noticia. Elegancia, diversión, belleza, clase y distinción. Semana a semana, llevamos a la pantalla todos los detalles de los eventos sociales más destacados de Aguascalientes. Blanco y Negro, tu revista de sociales en televisión. Capítulo estreno, sábado, 12:30 de la tarde. Todas las historias son mejores si tienen algo de magia. No te pierdas las aventuras de Mildred Embrollo en La Bruja Desastrosa. La Bruja Desastrosa, domingo, 9 de la mañana. ¡No hagas eso! ¡No grites! ¡Deja eso ahí! Si tu casa parece una zona de guerra, no pierdas la calma. Recurre a los consejos de Niñera SOS. Niñera SOS, domingo, 9:30 de la mañana. Hola, yo soy Isaac y soy empresario, como Pepe y Toño. Decidirme a crear mi propio negocio no fue fácil. Tenía muchas preguntas. Ahora solo tengo una. ¿Por qué no lo hice antes? Descubre más sobre Isaac y su historia en yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. 9 de la mañana con 49 minutos, 14 grados la temperatura. ¿Qué más hay en la reforma política promulgada ayer por el presidente de México? Está este punto del umbral de los partidos políticos. Se aumenta del 2 al 3% el porcentaje mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional. Me imagino que con esto se busca evitar esos llamados vividores, ¿no? Que los partidos morralla. Exactamente. Sí, yo creo que la lógica es hacer cada vez que los partidos políticos sean representativos, que no cualquier grupo trate de convertirse en un partido para tratar de vivir del erario y que realmente no representan a nadie, porque pues sacan un porcentaje mínimo de la votación, cada vez tendría que subir más. A mí el 3% me parece poco, yo lo subiría hasta el 5%, pero bueno, es un avance respecto al 2% que teníamos anteriormente. Esperemos que en los próximos años, conforme vaya implementando este tipo de reformas, vayamos aumentando el umbral y vayan desapareciendo cada vez más algunos partidos políticos que, pues la verdad, en mi opinión, son impresentables, no representan nada, y además, conforme vaya avanzando el próximo año, que se van a ir otorgando registros a partidos políticos, que se habla de que ya va a haber cuando menos otros 3, Morena, por ejemplo, por decir algo, y otros 2 por ahí, pues veremos si partidos como el PT, partidos como Movimiento Ciudadano, incluso Nueva Alianza, podrían sobrevivir o no. Vamos a ver si de veras son representativos y son capaces de captar la atención de los electores para que justifiquen cuando menos de alguna manera el dinero que se invierte en ellos, ¿no? Aunque aquí siempre se ha dado esta polémica, ¿no? De que muchos dicen, es que ¿para qué queremos un bipartidismo? O que haya pluralidad, que exista esta pluralidad. Bueno, digo, la pluralidad está en la posibilidad de competir. Y finalmente siempre pueden estar generando el registro, pero si compiten y no obtienen resultados, pues entonces simplemente es que la ciudadanía no quiere votar por ellos, y si no quiere votar por ellos, ¿por qué los va a subsidiar? Oye, lo curioso y lo que se me hace de alguna manera contrario en relación a los gobiernos de coalición, se está facultando al presidente
poder armar, por así llamarlo, un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Está hablando de tratar de disminuir a los partidos morralla, y por lo regular los partidos morralla son los que se coaligan, se unen a las otras fuerzas, ¿no? Sí, no, sobre todo porque el problema en México en los últimos 15, 20 años es que tuvimos un Congreso dividido en tercios, ¿no? PAN, PRI, PRD, fundamentalmente, más o menos, a veces con más o con menos diputados o senadores, pero dividido en 3. Y eso imposibilitaba durante mucho tiempo el que se tomaran decisiones, porque pues, los partidos políticos se neutralizaban, el PRD y el PRI le llevaban la contra al PAN, y durante una temporada también el PAN y el PRD le llevaban la contra al PRI, y bueno, así no la llevábamos. Esto cambia a partir del año pasado con el Pacto por México, que en los hechos es una coalición política más o menos como la que ahora se intenta llevar a la Constitución, solo que ahora se le da una formalidad constitucional, la posibilidad de un programa político en el cual todos se pongan de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo que para implementar ese programa tú me vas a nombrar, tú me vas a ratificar a los secretarios de Estado, ¿no? En el caso de que nos vayamos por esa dinámica de gobierno, que puede darse o no darse, pero abrir la posibilidad nos permite tener un instrumento de negociación entre los partidos al inicio de un sexenio para saber, ya se dio el resultado electoral, las canicas quedaron repartidas así, nadie tiene mayoría, y si nadie tiene mayoría, pues vamos a negociar. Nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos sacar, yo te doy posiciones, tú me apruebas estas reformas, y pues le da gobernabilidad al país. Puedes sacar adelante una agenda y no quedarte estancado como pasó pues en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Vicente Fox y en una parte del sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Y otro punto ya casi para finalizar y que me parece importante destacar, sobre todo que la participación de la mujer es básica en todos los sectores, se está obligando a que el 50% sean candidatas mujeres, 50% candidatos hombres. Te digo, eso es políticamente correcto, nadie va a estar en contra. Va a ser muy difícil implementarlo en la práctica, lo van a tener que implementar de a fuerzas, pero luego muchas veces los partidos políticos realmente es que, una cultura machista que también hay que superar, muchas veces las mujeres no han estado involucradas en los partidos y a la hora de buscar candidatas, pues tienen un severo problema porque no hayan a quién postular, ¿no? Porque es un medio muy dominado por los varones. Esto les abre a las mujeres una posibilidad, un campo enorme, que ahora es cuando tendrían que involucrarse en la política quienes alguna vez tuvieron alguna aspiración, porque van a tener posibilidades reales, porque los partidos van a tener que, no es de si quieren, no es de si quieren abrir el espacio, si quieren darles alguna cuota, es que formalmente los partidos políticos que no registren el 50% van a perder sus registros y sus candidaturas. Entonces es un buen momento para que la mujer se involucre en política quienes tengan aspiraciones. Nada más a ver si no pasa lo de las llamadas Juanitas, aquel escándalo en donde los partidos postulaban a mujeres, ganaban las mujeres y casualmente las obligaban a renunciar o a pedir licencia para después colocar a hombres y a los consentidos, ¿no? Eso ya no puede pasar porque, de hecho, precisamente por ese escándalo se reformó la Constitución y la ley en ese momento para que los suplentes tengan que ser del mismo género que los titulares. Es decir, una candidata mujer tiene que llevar un suplente mujer y a la inversa. Entonces, este fenómeno ya no puede pasar precisamente porque se legisló en este tema, que otra vez también es un rollo para encontrar a suplentes del mismo género. Pero ya nada más como puntos técnicos. Se adelanta del 1 de septiembre al 1 de agosto la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones cuando el presidente de la República inicie su cargo, es decir, cada 6 años, ¿verdad? Sí. Y se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta del presidente de la República, es decir, en vez de empezar ya a finales del año, se hace en octubre. El argumento para dar mayor... Para no abrir un espacio tan grande, porque pues, desde julio hasta diciembre pues es un espacio muy amplio. Aunque también hay que acotar que estas reformas particularmente entran en vigor hasta el sexenio del 2018 al 2024, es decir, no van a implementarse en este sexenio, porque pues ya está el gobierno corriendo. Ahora sí que hágase, Señor, tu voluntad, pero en los de mi compadre, ¿no? Y ya un punto importante, ayer el presidente que anunciaba la promulgación o daba la promulgación, anunciaba o adelantaba modificaciones, un anuncio al 41 constitucional para ser más claros en las causas de nulidad de una elección. Dijo que la propuesta buscará que no solo la compra de votos sea casual de nulidad, sino cualquier adquisición de promoción de los medios de comunicación fuera de lo previsto de la ley. Es importante, ¿no? Sí, aunque ¿va a poner candados o...? Aunque es un problema más bien jurídico, judicial, es decir, el tema siempre no han sido las causales que estén ahí, el tema es como las pruebas. El tema es que muchas veces los partidos políticos no dejan huella en la campaña política de los recursos que usan, de las trampas que llevan a cabo, y luego probarlas en un litigio es muy difícil y nunca se acreditan aun cuando nominalmente estén en la ley. Es un tema de litigio, es un tema de preparación judicial, es un tema de abogados, pero pues tiene que
contemplarse al menos, ¿no? Y otro anuncio que hacía, el de dar este apoyo, el respaldo a la iniciativa de la reforma política en el DF, que incluye un llamado al Congreso de la Unión para aprobar la propuesta. Suena así como medio... Eso suena como un guiño al PRD. El tema del morbo, ¿no? Por así llamarlo. Que es un tema que siempre han reivindicado, pues un tema morboso. Digo, a mí nunca me ha parecido un tema realmente relevante. Finalmente siempre han tenido una normatividad bastante clara. Pero pues los capitalinos siempre han querido tener una constitución y pues bueno, hay que darle su constitución, ¿no? Y ya porque hizo tres anuncios. La acción tercera sería la presentación de la reforma secundaria en los temas telecomunicaciones, competencia económica, energética, sin interponerlas en un trámite de iniciativa preferente. Por considerar que el Congreso ha acreditado su respeto y compromiso con los mexicanos. Cosa curiosa, que Peña Nieto en las 2 oportunidades que ha tenido no ha ejercitado todavía la iniciativa preferente, ¿no? Que uno pensaría que lo debería de hacer, pero pues él quiere más bien ya una relación tersa con el Congreso y no imponerle una agenda, ¿no? Que bueno, habrá que ver. Parece ser que ha tenido resultados, el Pacto por México se lo permite, porque en los hechos le da un trámite preferente a todo lo que el Consejo Rector aprueba, pero pues bueno, el que no lo escoge es un tema de estrategia política, ¿no? Perfecto. Alan Capetillo, se nos acabó el tiempo. Gracias por ayudarnos a este desglose. Y suena interesante. Hay que dar un voto de confianza a esta reforma. Muchas gracias, Beto. Gracias. Buenos días, 9:57. Nos vamos. Que tenga usted una excelente mañana. Desde que inicia el día, la noticia mantiene su pulso minuto a minuto. Diariamente nos preparamos utilizando tecnología de vanguardia para llevarte la información más fresca. Un noticiero que refleja la realidad del mundo en que vivimos, pero sobre todo comprometidos con que inicies cada mañana totalmente informado. Buenos días, vecinos de Lomas del Ajedrez. Buenos días, amigos que nos siguen por internet. Buenos días, Aguascalientes. Con Alberto Viveros, todos los días, 7 de la mañana. Charly, Juanito, vénganse para acá. Traigo los planos, vamos a arreglar este punto ya. El problema está aquí. Se está atascando el lijado y el encolado. Entonces, vamos a poner una lijadora en esta área para agilizar las cosas. Disculpen, G, pero Juanito y yo estábamos pensando que era mejor meter una máquina como la RC800 para pegar los cantos. No es que el proceso de lijado se detenga, sino es que se juntan las piezas y se atasca la máquina. Sí, miren, G, aquí le tenemos el folleto. Entonces el problema son las piezas. Claro, si pudieran salir más rápido, las podremos dejar en piedra. No se ve buena, es más cara. No, hija, al contrario, es mucho más barata. ¿Y quién la va a operar? Pues nosotros. También voy a hablar con la gente de finanzas. Ahora, ya que son tan chidos, pueden decir, por favor, ¿cómo vamos a arreglar el problema? La gente buena ama. La gente buena construye. La gente buena reinventa. Cuida. Enseña. Inspira. La gente buena sonríe. Esto es Aguascalientes, ciudad de la gente buena. Ayuntamiento de Aguascalientes. Al Toro, en vivo, martes, 9 de la noche. Bueno, para mí la lectura es una oportunidad de viajar sin necesidad de moverte a ningún lado. Yo he encontrado en la lectura y en los libros un amigo. Tú como nosotros, viaja, asómbrate, descubre, ilumínate, oriéntalos, conoce, ilusiónate y diviértete leyendo 20 minutos al día.